Bueno, hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué es el PTU? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva anual o los servicios que ofrece en el mercado. ¿Cuándo se paga el reparto de utilidades? Del 1 de abril al 30 de mayo las personas morales del régimen general. Del 1 de mayo al 29 de junio, las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, así como las personas físicas del régimen de simplificación de confianza. ¿Qué empresas se encuentran exentas del pago de la PTU? Los directores, administradores y gerentes generales no participan en el reparto de utilidades. Por otra parte, hay 6 criterios que exentan a las compañías de este pago. 1. Empresas de nueva creación y en su primer año de operaciones. 2. Empresas de nueva creación y que se encuentran en la elaboración de un producto nuevo, quedarán exentas durante los 2 primeros años de funcionamiento. 3. Empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. 4. Instituciones de asistencia privada reconocidas legalmente que con bienes particulares ejecuten actos con bienes humanitarios de asistencia sin propósito de lucro. 5. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 6. Empresas que tengan un capital menor del que fije la CTPS por ramas de la industria previas consulta con la Secretaría de la Economía. ¿Quiénes tienen derecho a recibir PTU? Todos los trabajadores que presenten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran. Es una prestación aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de 300,000 pesos o más, según su declaración fiscal del año correspondiente y que tengan más de un año en funcionamiento. ¿Quiénes no tienen derecho a recibir PTU? Empleados evaluantes que hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal correspondiente, directores, administradores y gerentes generales de las empresas, así como empleados domésticos, socios o accionistas de la empresa y prestadores de servicios por horario. Uno. ¿Qué pasa con los extrabajadores? Bajo las condiciones anteriores, los trabajadores que hayan realizado actividades para la compañía al menos por 60 días tendrán derecho al reparto de utilidades, independientemente de que ya no laboren en la empresa en cuestión o tenían contrato por obra determinada. ¿Hay multas por no cumplir con el pago de utilidades? Sí. De acuerdo con el artículo 994 de la Ley FT, se impondrá multa por el equivalente de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo octavo del título tercero relativo a las participaciones de los trabajadores en la utilidad de las empresas. El reparto de utilidades causa impuestos exclusivamente sobre la cantidad que exceda de equivalente a 15 días de salario mínimo. ¿Qué normas protegen el pago por el concepto de utilidades? Los trabajadores dispondrán libremente de las cantidades que le correspondan por concepto de utilidades. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Artículo 98. El derecho a percibir las utilidades es irrenunciable. Artículo 99. Las utilidades se pagarán directamente al trabajador solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante la carta poder suscrita por 2 testigos. El pago hecho en contravención a lo dispuesto no libera responsabilidad al patrón. Artículo 100.
Las utilidades deberán pagarse precisamente en moneda en curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Artículo 101. Es nula la cesión de las utilidades en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. Artículo 104. Las utilidades de los trabajadores no serán objeto de compensación alguna. Artículo 105. La obligación del patrón de pagar las utilidades no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en la ley. Artículo 106. El pago de las utilidades se efectuará en el lugar donde los trabajadores presentaron sus servicios. Artículo 108. Datos adicionales sobre el pago de PTU. Las utilidades de un ejercicio anterior no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Para el cobro de utilidades se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se genere la obligación. ¿Cómo se calcula el PTU? La mecánica del cálculo establece que el 10% de la utilidad fiscal debe dividirse en dos partes. Hablaremos de la primera parte de la utilidad a repartir por días trabajados. Supongamos que tenemos 12 trabajadores y los días laborados dan un total de 3.895. También tenemos una utilidad fiscal de 1.000.000 y por 10% nos daría un total de 100.000. Ese 100.000 lo vamos a dividir entre dos partes iguales, nos da un total de 50.000. Dividimos 50.000 entre 3.985 y nos da un factor de 12.84. Este factor lo vamos a multiplicar por cada día laborado de cada trabajador y al final nos dará la primera parte, que son 50.000. Segunda parte de la utilidad a repartir por sueldo. El resto de la utilidad a repartir debe de dividirse entre la suma total del salario anual de todos los trabajadores participantes. Este resultado es el factor por el cual debe de multiplicarse el salario anual de cada trabajador. Igualmente tenemos un salario diario y los días trabajados de cada trabajador. Cada uno se suma a su salario anual y nos da un total de 1.258.753. Ese salario divide los 50.000 entre el salario anual. Este factor debe multiplicarse por el salario anual de cada trabajador. El resultado nos dará el PTU a repartir por concepto de la segunda mitad del porcentaje correspondiente. Se suma el de cada uno y nos da un total de 50.000. En esta tabla podemos observar que las cifras resultantes representan el 10% de la utilidad. Gracias, sería todo.